Vamos a presentar este libro hoy, o estamos presentando este libro hoy, con un título algo mafiosillo, algunos de los nuestros, que tiene por lo menos ecos de Robert De Niro y de Scorsese. El libro trata de presentar la poesía nórdica y viniendo hacia aquí me preguntaba, ¿pero existe la poesía nórdica? Y he llegado a la conclusión de que no existe, o sea, estamos presentando un libro de algo que no existe. En mi antología que publiqué en el año 96, que era una antología grande, dedicada a los 5 países nórdicos, había 5 prólogos, uno para cada país, indicando que evidentemente que de poesía nórdica no, sino cada uno tenía su prólogo. Hoy día la poesía nórdica sería la que se escribe en los países nórdicos, y ahora ya no solamente de suecos, noruegos, finlandeses, sino de gente, o de personas, o de poetas que vienen de Irán, de Irak, de Afganistán, de América Latina, y que escriben en sueco o en español, que son también parte de la poesía sueca. Ahora tenemos una persona que está en la Academia Sueca, que es una poetisa de origen iraní o persa. Arthur Lundquist me decía cuando... Es curioso porque, por ejemplo, buscando en internet, diciendo a ver qué dicen en internet de poesía nórdica, como Nordisk Poesía, y me aparece simplemente una revista que se llama Nordisk Poesía, nada más. Voy a español, poesía nórdica, y aparece mi antología en 10 o 12 sitios, que es donde se vende ahora. Nada más, no había nada más. O sea, de poesía nórdica, internet, cero. Para nosotros, este tipo de actividades son unas actividades, digamos, marginales. En el caso de esta antología, nosotros hemos pensado hacer una selección de los 5 países nórdicos. A pesar de que, como decíamos, no hay poesía nórdica, Arthur Lundquist me decía, hombre, hay algo bastante común a todos ellos, y es la proximidad a la naturaleza, y eso evidentemente, y una poesía de soledad y silencio, que también posiblemente serían esas 2 o 3 características que también podía ser típica de las soledades, podrían ser españolas, de Machado o de cualquiera. Pero bueno, nosotros ahora veremos que aquí en esta antología va a haber una presentación, me refiero a la parte sueca, porque podríamos decir lo mismo de las otras, pero vamos a concentrarnos en la sueca. Vamos a ver que tenemos poetas de la generación que abre el modernismo, que es la generación finlandesa de Edith Södergran, Dick Tonius y Björling, que es una poesía que logra romper el corsé de las formas estrictas y de la rima, y abre la poesía a nuevos temas. De estos encontrarán poemas suficientes, como también encontrarán poemas de la gran generación sueca, de Ekelöf, Martinson, Lundquist, cada uno con sus características, de Martinson más apegado a la naturaleza que todos los demás, Lundquist más aficionado a conquistar el entorno que le rodea, y Martinson con su poesía de renuncia y desamparo. Y en estos 2 últimos, Lundquist y Ekelöf, teñidos de surrealismo, más o menos. Luego hay
poetas de la generación de los años 40, esa generación que se llamaba aquí Fortitalistena, que son los poetas, digamos, poesía negra, poesía determinada por las circunstancias de la Guerra Mundial y también por la influencia que tuvo Kafka en esa generación. Un Kafka importado por uno de los grandes de los años 40, que es Karl Bember, que es de ellos es el más filosófico de los poetas de la generación del 40. Aspenström, que es para mí el más juguetón de todos ellos, María Vine, que es la poetisa del amor, y Erik Lindegren, que es Con el hombre sin camino, el que abre la generación de los 40. Luego, pasada ya la guerra, en los años 50, aparece una especie de narración del idilio que se encuentra ahora en el país y también una cierta dosis de romanticismo. Pero esto queda roto cuando los poetas se dan cuenta que viven bajo una nueva amenaza, que es la amenaza de la bomba nuclear, de las armas nucleares, y están en medio de la Guerra Fría. En esta generación está Forssell, está Tranströmer, está Esmark, en fin, un montón. No voy a cansar con más nombres. Y luego aparece la generación de los 60, que también aparece en este libro, con la poesía comprometida de Björn Håkansson, o con un poeta como Göran Sonnevi, también de su generación. Y en esta antología está el famoso poema que yo meto en todas las antologías que he hecho sobre Suecia. Está este poema sobre la guerra de Vietnam, que es el poema que a mí me obligó a escribir poesía. Es digamos, el tributo que le rindo en cada antología a Göran Sonnevi, que por cierto hoy iba a venir pero no ha podido venir por la COVID o el COVID. Y en esta época también surge un movimiento que se llama la nueva simplicidad o la nueva sencillez, con Göran Palm, que también encontrarán ahí, y la poetisa del modelo sueco o del antimodelo sueco, que es Sonia Åkesson. Y prácticamente estamos en los años 60, y aunque haya poemas del año 21 en la antología termina prácticamente en la generación de los 60 o un poquitín más, porque Magnus es el poema más joven de la antología es de Magnus, y Magnus debutó hace 33 años, ¿no? Algo así. Sí, seguro, porque hay una antología en la que te dijeron 23 y tú corregiste, no, son 33, y yo me equivoqué con el número 2, bien. Bueno, entonces no he incluido nadie de las generaciones estas que publican tanto en internet y demás, y esta es la especialidad de Magnus y de la generación de traductores que van a seguirme a mí. Yo ya no estoy para esos trotes. En la antología estás tú como la persona más joven, es Lina. Lina, más joven, creo. 3 años, o 4. Además no le pregunté la edad porque era una mujer, porque era un poco más joven que tú. Yo ahora me he preguntado sobre el efecto o la influencia de la poesía en la vida del país, y he tomado una nota, y es que en los años 50 se llegaron a vender libros de Martinson en 50.000 ejemplares. Ahora esas cifras son absolutamente impensables. Únicamente podemos pensar en dos fenómenos: el de Merta Tikkanen en los años 60 en Finlandia, que publicó unos 100.000 ejemplares, y el fenómeno de Yahya Hassan, que no es un fenómeno poético sino político, en
Dinamarca, donde la primera edición de 12.000 ejemplares se vendió en un día. Luego ya han seguido vendiendo, lo han traducido a muchos idiomas, entre ellos lo traducido al español, y han debido vender 150.000 ejemplares o algo así. Pero vamos, ahora la influencia estará más en la publicidad obtenida por la poesía en las redes digitales, más que en los libros. He pensado, vamos a ver, qué es lo que tiene el lector español en sus manos de esta poesía. Cuando yo empecé a traducir en los años 60, al principio de los 60, había, yo creo que 3 libros que se podían pensar que eran libros de poesía sueca. Las soledades de 6 poetas suecos, una pequeña antología de una persona, una española que vivía en Gotemburgo, Matica Gular, una pequeña antología de unas 80 páginas pequeñita de la colección Adonais, y un libro que no llegaba a España, que no llegó a España entonces, que era una traducción de Octavio Paz de 4 poetas suecos contemporáneos, que eran Lindegren, Martinson, Ekelöf y Lundquist. Pero ese libro, que es del 62-63, yo lo vi por primera vez en casa de Lundquist mucho más tarde. Ese libro no había llegado a España, pero existía. Ahora, después de 60 años, podemos decir que lo que se puede leer de poesía sueca en castellano es bastante, o prácticamente ya casi todo, ¿no? Desde las antologías que aparecieron desde los años 70 hasta hoy, hasta los libros, las antologías grandes de poetas como Lundquist, Martinson, Ekelöf, Aspenström, etcétera, etcétera. Lo mismo en los casos de los países nórdicos, pasa lo mismo con Finlandia, donde Björling, Södergran, Dictonius, Claes Andersson tienen antologías muy significativas, y la obra de Södergran está traducida totalmente. Lo mismo podríamos decir de Finlandia o de Noruega, es decir, se puede leer muchísimo. Claro, como comentábamos con Camilo José Cela, cuando él escribió un artículo muy laudatorio sobre mi poesía nórdica, me decía, posiblemente dirán enseguida, no podemos leer poesía nórdica, aquí tienen 1000 páginas. No, pero aquí me falta este y este. Claro que faltan este y muchos, pero el problema es que primero hay que leer esas 1000 páginas, ¿no? Y Cela se reía de esas personas que en España siempre piensan que se traduce poco, que se traduce tarde, y antes también que se traducía mal, ahora ya no, eso ya no lo dice. Nosotros, Raúl y yo, que llevamos ya mucho tiempo juntos traduciendo y publicando, nos preguntábamos, bueno, nosotros publicamos, pero ¿lo lee alguien? Pues claro, el problema es que tanto Raúl como yo somos seres marginales. Yo estaba aquí en Suecia, dedicado a mi trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores como translator. Él estaba en Zaragoza, lejos de Madrid, lejos del cogollito. No nos enterábamos de nada, si teníamos repercusión o no, si alguien nos leía o no. Yo en el año 2005, sería 2005-2006, fui a presentar en Madrid
a un escritor danés, Henrik Nordbrandt, que es uno de mis favoritos. Había traducido ya 6 libros de Nordbrandt y lo presentamos en la residencia de estudiantes, tal vez, sí. Y allí me encontré que dije, aprovechando, hoy veo que hay una persona, un escritor joven que se dirige a mí y dice, ¿qué ganas tenía de conocerlo? Tal. Y, ¿pero por qué? Dice, no, es que usted me ha dado muchos placeres con las traducciones. Digo, pero usted conoce estos libros. Y él conocía todos los libros que había publicado en Zaragoza Raúl. Me pareció que estaba bien, pero sin más. Pero también estaba allí José Emilio Pacheco, que es un extraordinario poeta mexicano que publicó hace un par de años, que dijo, ¿usted es Uriz? Y dije, sí. Hombre, qué ganas tenía de conocerlo. El que tenía ganas de conocer al gran poeta era yo, pero él me sorprendió diciendo, ¿qué ganas tenía? ¿Y por qué? Dice, usted no sabe lo que significó su traducción y prólogo de la obra de Arthur Lundquist en mi obra. Al día siguiente estábamos comiendo en la misma mesa y apareció un poeta venezolano, Eugenio Montejo. Eugenio Montejo me dijo lo mismo que Emilio Pacheco, encantado de conocerme, pero a él el que le gustaba era Ekelev. Bueno, Ekelev, Lundquist y 2 grandes poetas latinoamericanos. Poco después veo una noticia en una revista que se llamaba La Ñ, que no era el símbolo del Cervantes entonces, sino que era una revista que se llamaba Ñ. Allí aparece una reseña de este chico, Carlos Pardo, en la que cuenta que un cierto aire nórdico corre por la joven poesía española y eso se lo debemos a Uriz. Me pareció bastante bien, pero aún seguía diciendo que a mí, esto no sé si lo traducirán bien, pero bueno, dice, a mí lo único que me pone es la traducción de los países, de los poetas nórdicos hecha por Uriz. Y este chico comentó un día, cuando Thomas Tranströmer fue a Zaragoza, perdón, a Madrid, fue a Madrid después de recibir el Nobel, estuvo en la embajada sueca y Carlos Pardo estuvo hablando con él. Y Mónica, la mujer de Tranströmer, me contaba que la conversación había sido surrealista, pero muy divertida, explicándole a Tranströmer que había en España un poeta fantástico que se llamaba Francisco Uriz, pero que era tan tímido que publicaba sus poemas bajo el nombre de Martinson F. Y Tranströmer, que me conocía, estaba sorprendido, diciendo, ¿cómo? Pero Paco Uriz existe y estos señores también, y son 2 entes diferentes. Esa era la admiración que tenía Carlos Pardo por esto. Es decir, tenía cierta repercusión la poesía nórdica, porque además uno piensa que puede tenerla en Zaragoza o en Vitoria, pero es que estaban en Venezuela, en México y Neruda, por ejemplo, cuando vio la poesía de Lundquist traducida, primero cuando vio a Gadir, me dijo, pero Paco, este poema tenía que haberlo escrito yo. Claro, él pensaba, yo vivo en una tierra de terremotos, entonces yo tengo que escribir este poema y no Lundquist. Y luego cuando le mandé las notas, las traducciones para que escribiese el prólogo, me mandó una cartilla diciendo, es grande la poesía de Lundquist.
En cierta manera todavía siguen las cosas, porque hace 4 o 5 meses recibí una carta de Colombia, de un editor de Colombia, que me pedía que le tradujese 2 libros de Leonard Sjögren, porque había visto en mi traducción de 1996 pues poemas de este hombre y le habían gustado tanto que quería publicar 2 libros. O sea, esa repercusión tiene la poesía a la larga o a la corta. Buscando una nota en internet para establecer justamente cuándo había escrito una cosa Montejo, me apareció una historia también fantástica. Era una revista de 1973 en la que Aldo Pellegrini, un poeta crítico argentino, había leído los poemas de Eckler traducidos por Octavio Paz, ese libro que no llegaba a España, y comentaba: estoy esperando el día en que aparezca una gran selección de Gunnar Eckler. 1973. Ese mismo año publiqué yo una selección de Eckler en Puerto Rico, después de haber publicado lo de Ulysses. En fin, la poesía tiene sus caminos que son inescrutables. Yo creo que pasamos a hablar un poquitín de la antología. Concretamente, vamos a dejar de hablar a Raúl, que por eso ha venido, ¿verdad? No, yo seguiré, él. Muchas gracias a todos. ¿Sí? ¿Se me olvida? Una sección. ¿Sí? ¿Sí? ¿No se me oye? No, por supuesto. ¿Sí, no? Es mío. Buenos días o buenas tardes, no sé exactamente aquí si son días o tardes. Casi Noches. En primer lugar, quisiera agradecer su simpatía, su trabajo al Instituto Cervantes de Estocolmo, Alberto Gascón, y su buena recepción y amabilidad a Cristina Latorre de la Embajada de España, que son los culpables de que hoy esté aquí entre ustedes. También, evidentemente, tengo que darle las gracias a Francisco Uriz, a Paco Uriz, por todos estos años de trabajo y de comunicación y por haber podido desarrollar los trabajos que hemos hecho en común. Y sobre todo, a todos los autores que he publicado, a todos los autores incluidos en la antología, en este caso especialmente a Magnus William Olsson, que está aquí con nosotros, y a Björn Håkansson, disculpen mi pronunciación, por estar también aquí hoy acompañándonos. Lo primero, respecto a la antología, es agradecer también a la generosa Academia Sueca, a las instituciones Norla de Noruega y Fili de Finlandia, que junto a la empresa española Renovados y Especiales han facilitado la publicación de esta antología, y a un grupo de amigos, los que ya vamos a ir enseñando. La cubierta del libro la firma el artista Natalio Bayo, al que también agradezco siempre su buena disposición con la editorial. La antología, algunos de los nuestros, culmina la empresa nórdica de libros del innombrable, iniciada hace casi 25 años y que ha tenido a Paco Uriz por su más fiel compañero. ¿Por qué ahora una nueva antología? Todo el mundo de habla hispana
conoce la Biblia de la poesía nórdica en castellano, que es Poesía Nórdica, el libro que preparó Pacowitz en el año 1996. Además de esta, hace varios años, Libros del Innombrable publicó otra antología más breve titulada Afinidades Afectivas, una compilación de similares características, pero que incluía los poemas predilectos de nuestro traductor. Una de las novedades de esta antología, alguno de los nuestros que hoy presentamos, radica en que se extiende en el tiempo hasta el año 2020, algo que a mi parecer incrementa su atractivo. Además, su tamaño, aunque voluminoso, la hace más manejable que la gran antología de la poesía nórdica. También su organización temática aporta una visión de la que carecen sus predecesoras, aunque, como es lógico, las tres antologías mencionadas se complementan del mismo modo que se seguirán complementando las que sigan apareciendo en el futuro. Si los temas de los poemas de la antología nórdica y el tratamiento que se les procura los comparamos con los de la literatura española e hispanoamericana, para incluir a países de habla hispana sin distinción, Sudamérica, España, etc. Si comparamos los temas, decía, que aparecen en la antología nórdica con los que se suele tratar en la poesía española, se nos transmite la radiografía de distintas evoluciones y realidades, la nórdica y la hispana. Algunos de los temas de la antología que presentamos, como el feminismo, la inmigración, la explotación animal, apenas se habían dado en la literatura en castellano hasta fechas muy recientes, y cuando se habían hecho, se habían producido con enfoques muy distintos y desde luego con menor crudeza. Por este y otros motivos, algunos de los nuestros pueden interpretarse desde al menos dos prismas: el de la propia creación poética y el de las singularidades y acercamientos entre ambas realidades sociales. Supone para mí un privilegio el formar parte, aunque sea con el tamaño de un grano de mostaza, del empeño de estrechar lazos entre la cultura hispana y la escandinava. Estoy convencido de que la mutua interacción nos beneficiará y enriquecerá, de la misma manera que provocará correspondencias fértiles en la literatura y el arte de los implicados. Ayer, por motivos de tiempo, no pude contar prácticamente nada sobre la poesía de Magnus y el libro de Chellesmark, Revivir, que también se presentó. En esta antología hay textos de ambos autores, y debo decir que el libro de Magnus está teniendo muy buena recepción entre los poetas más jóvenes, ya que el enlazamiento entre forma y contenido creo que es novedoso incluso para gran parte de la poesía española, y creo que será beneficioso en el futuro y que influirá en la poesía española más joven. En el caso del libro de Chellesmark, Revivir, creo que es una lección de poesía y que su visión muy afortunada sobre la resurrección, que a veces hace referencia al intelecto y otras veces incluso al propio cuerpo, cierra muy bien los últimos trabajos en los que nos han venido escribiendo sobre voces muertas que vuelven a la vida. Durante años he comprobado la influencia de la poesía española e hispanoamericana en la nórdica. He visto glosados o citados a Calderón de la Barca, Lorca, Cervantes, Sor Juan Inés de la Cruz, Octavio Paz o Borges. Estoy convencido de que ese viaje también se hará a la inversa. Ya se hace, de hecho. Ya no es infrecuente en la poesía española encontrarse con citas de Lundquist, Shekelev o Transtormer. De hecho, justo antes de embarcarme en este viaje, estaba trabajando para la editorial en un poemario de Francisco Torres Monreal, poeta y catedrático de literatura francesa de Murcia. Me llevé una sorpresa y una alegría cuando encontré que una de las partes de su libro arrancaba
con una cita de Chelesmark, de uno de los libros que le hemos publicado nosotros. En efecto, para eso trabajamos. Quiero terminar con un aforismo de Arthur Lundquist, o mejor dicho, con un afolirismo, siguiendo la nomenclatura de su autor, que también está incluido en algunos de los nuestros. El agua no sabe nunca tan azul como puede parecer. Cuando lo leí por primera vez, me recordó al escritor español Ramón Gómez de la Serna. Este tipo de correspondencias y de paralelismos entre ambas literaturas aporta un grado de interés suplementario al que puede darse el que lo desee. En estos tiempos, la confección de semillas para las bibliotecas del futuro tal vez supone el mayor acto de rebeldía. Gracias. Voy a completar un poco mi visión de la confección del libro. Hace unos años, una antología que publicó la UNESCO junto con la revista Litoral, escribí una cosa que era más o menos esta, sobre la confección de antologías. Decía: la elaboración de una antología tiene mucho de una excursión de montaña. Vemos la meta, por ejemplo, el Monte Perdido. Hay un monte perdido en el Pirineo Aragonés. Vemos pues la meta, el Monte Perdido, por ejemplo, y en nuestra marcha surgen barrancos insospechados. Detrás de cada recodo, un valle cuya belleza nos obliga a detenernos y nos aleja del objetivo que parecía al alcance de la mano. ¿Nos quedaremos en la geografía real, lejos de la meta decidida en el mapa? Bueno, siempre nos quedará el placer del camino andado. Lo mismo vive el antólogo. A cada vuelta de página salta un poema imprescindible, un poema cuya ausencia dejaría coja la antología, nuevos poemas ineludibles, y la antología satisfactoria se aleja cada vez más. Es el cuento de nunca acabar, y claro, hay que acabar. Y eso se hace con un punto final que nos aleja amargamente de la meta inaccesible, la antología perfecta, el Monte Perdido. Aunque tanto en las excursiones de montaña como en la confección de antologías siempre se llega a algún sitio. Cuando yo me di cuenta que cumplíamos 25 años, Raúl y yo, nuestra primera colaboración fue un libro pequeño que se llamaba 4 poetas búlgaros, hecho en colaboración con una poetisa que estaba en la casa del traductor. Le dije a Raúl que posiblemente sería bueno hacer un pequeño recordatorio de que llevamos mucho tiempo haciendo cosas nórdicas, y me dijo que muy bien, siempre que recibiésemos una ayuda significativa. Y la Academia Sueca nos asfaltó el camino, nos dio una ayuda significativa. Y en ese caso nos planteamos la meta de hacer una antología de unas 400, 500 páginas que permitiese que se leyese en la cama en lugar de la antología nórdica grande que pesaba 1 kilo 490 gramos. Y sobre esa base empezamos a trabajar. Yo hice una primera selección porque teníamos como criterio que solamente habría poemas de autores publicados de alguna manera por el innombrable, aunque solamente por Raúl, perdón. Entonces pensábamos que esto era una idea fundamental. Solamente poetas publicados por Raúl tendrían acceso a la antología. Y así empezamos.
yo empecé a reunir páginas y me encontré con una antología que tenía 1300 páginas. Empezamos a quitar con la ayuda de uno de los personajes que ayudó a la publicación de la antología, que se llama El Síndrome de Estocolmo, que se llama Javier Lucena, y con él y con la ayuda también de William Faulkner dejamos la antología en 450 500 páginas y luego se fueron reduciendo un poco. De esta manera se creó la antología, pero sin la ayuda de los autores esta antología sería imposible. Yo escribí una carta a todos los autores, que también era como una botella, a ver si la recibían. La mayor parte contestaron afirmativamente, solamente hubo una negativa. Y claro, es una negativa de un autor que me dice: no notamos que haya esa ausencia, y ese es el problema de las antologías, que no se nota la ausencia de muchas personas, pero se notan los que están ahí. Y seguimos hasta que llegamos a esta conclusión. Yo le propuse a Raúl utilizar estos pequeños grabados tan ingeniosos y tan divertidos del libro que se titula Historia de Gentibus Septentrionalibus, de un tal Olaus Magnus, que es un libro estándar aquí en Suecia, que es un libro delicioso para mí, y que hemos utilizado en varias ocasiones para ilustrar la poesía sueca. Y creo que eso es todo. No hay más que pensar que tenía que haber un cierto equilibrio entre países, autores y perspectiva de género y todo esto, pero bueno, las cosas han salido como han salido. En relación con la perspectiva de género, yo ya había publicado una antología de casi 200 páginas de poetisas nórdicas que se había publicado también en Zaragoza, y bueno, pues ya hay esta antología y espero que viva años y que se lea en la cama. Ahora vamos a leer unos cuantos poemas. Paco, sí, ¿te parece que hablen también Magnus y Guión un poquito de su experiencia? Sí. ¿Quieres comentar algo acerca de la antología y elogiarme otra vez? Y tú también, yo säga några ord om antologin. No, para mí parece una antología representativa de muchas maneras. También las antologías de Paco siempre tiene este aspecto fundamental que se quiere traerlo a la cama. Y es bastante raro para todo. Sí, pero tengo muchas expectativas de este libro y futuras. Claro. Och du kan säga några ord om det antologi som du har lite sett. På svenska? Ja, jag har ju i min ägo 4 antologier hemma där jag finns med. Tack vare översättningar. Och vi träffades först på 60-talet och framförallt och det är som han särskilt har ägnat åt en tidiga poesi från 1960 till från 1960 kanske framåt 75. Och det är alltid väldigt spännande med hans antologier. Eftersom man ju själv har läst många av de svenska poeterna.
blir man intresserad av mycket av det man läser, för man kommer inte ihåg. Nej, man har läst så många svenska poeter och det är liksom skönt när Paco gör ett urval åt den. Jules Cedervik. Jules Cedervik. Men först på svenska. Det är en oda a la magia. Vale. A ver, me pongo de pie, yo no necesito micro. Espera, aquí la página. La página es así. Vale. ¿Qué? ¿Ahí? Vale. Yo necesito micro igual, no creo, pero vale. Sí. A ver. Bueno. Oda a la confianza. Skaboga, pion, Eliesa, Pospanska. Más vale tarde que nunca. No es que es incierto. Cada uno es hijo de sus obras. La fortuna sonríe a las audaces. Nunca es tarde si la dicha es buena. El tiempo lo cura todo. Me voy a sentar mientras tanto. La respiración es completamente normal. Los tiempos cambian y nosotros con ellos. No hay ninguna prisa. Seguro que todo irá bien. Mientras hay vida, hay esperanza. Tómatelo con calma. Llevo la eternidad en mi pecho. Aquí estoy cómodamente sentado. El arte es largo, la vida breve. A buen hambre no hay pan duro. Este es este y oeste es oeste. Las relaciones de Suecia con las potencias extranjeras son buenas. Todo se arreglará. Después de la tempestad viene la calma. No tengo prisa. Sé que tú existes y que serás lo que eras. Las grandes obras se realizan en silencio. El amor todo lo puede. No hay mal que por bien no venga. No te des prisa por mí. Espero hasta que vengas. ¿Cómo seguimos? Ah, ok. This is a serious language play with everyday language type expressions of hopefulness. Must have been difficult to translate because there are some phrases in Swedish which are very colloquial. But now we're reading in Swedish. Ode till förtröstan. Ode till förtröstan. Bättre sent än aldrig. Var inte orolig du. En var sin egen lyckas med. Lyckan står den järve vid. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Tiden läker alla sår. Jag slår mig ner så länge. Andningen är fullt normal. Tiderna förändras och vi med den. Hade ingen brådska, det går säkert fint. Så länge det finns liv, finns det hopp. Ta det lugnt du. Jag bär evigheten i mitt bröst. Jag sitter komfortabelt här. Livet är kort, men konsten är lång. Och hungriga vargar jagar väst. Öst är öst och väst är väst. Sveriges förhållande
Det är spännande matcher. Det är klart. Det ordnar sig. Efter regn kommer ju solsken. Det har gått om tid. Jag vet att du är, och du blir, och du far. Vad stort sker. Det sker tyst. Kärleken övervinner allt. Ingenting ont som inte för något gott med sig. Har inget jäkt för min skull. Jag väntar tills du kommer. El futuro. Alguien, una persona a la que conocía, estaba preocupada por el futuro. Me decía que solía tener terribles pesadillas. ¿Con qué sueños?, le pregunté. Sueño con que todo sigue como antes y que lo que se transforma como se podía prever. En tal caso, no sería culpa tuya, le contesté. También esa respuesta formaba parte del sueño, dijo. Ahora ya no hay salida alguna donde yo pueda despertarme. Ja, ni tänker er en ung människa som beskrivs. Och det påminner väl om den förra dikten på det sättet att här är det en enskild person bara som kanske är orolig över framtiden. Och boken kom ut, den heter Amor en la Casablanca. Kärlek i Vita huset från 1967. En människa jag kände var orolig över framtiden. Hon sa att hon brukade drömma hela dagen. Vad drömde du? Frågade jag. Jag drömde att allt förblev som förut. Att det som förändrades så som man hade kunnat förutse. Men det borde i så fall inte bli fel, sa jag. Också detta svar hörde till min dröm, sa hon. Nu finns det inte längre någon öppning. Eller en målsman. Perdón por el ruido. Sí, es que no sé qué está pasando, porque por este no he apagado la traducción simultánea, está todo apagado. Lo único, vamos a apagar los micrófonos, mejor, ¿vale? Porque es apagar los micrófonos, espera, micrófono. Empieza tú y luego le... Ah, vale, ok. Esto es un poema de Märta Tikkanen, de cámara lenta. En cámara lenta levantas la mano que va a golpearme. Ah, no hay micro, de verdad. Ok, pues empiezo. En cámara lenta levantas la mano que va a golpearme. Hay tiempo para que pasen muchas cosas por mi cerebro antes de que tu mano llegue hasta mí. Pienso en todas las mujeres que en todas las épocas han vivido este instante, el instante que precede al golpe de la mano. Pienso en el miedo que paraliza, impidiéndome soltarme, morder, dar patadas, huir. No puedo abrir la boca, no grito en la sensación de verme desamparada, sin remedio, sin posibilidades,
de no tener fuerzas para nada, de no poder controlar lo que pasa, de no poder hacer nada, de no poder hacer nada. Y finalmente, lo increíble es eso que ahora se cierne sobre nosotros. Es algo inimaginable. No ocurrirá, no puede pasar. Tú no puedes pegarme a mí. Antes de que tu mano me alcance, ya lo sé. Esto no se abate sobre nosotros por falta de amor, sino por desesperación de amor. Sin embargo, es difícil de entender, imposible de olvidar. Se trata de un poema de århundradets kärlekssaga. La historia del siglo. Ah, sí. I ultrarapid lyfter du din hand som ska slå mig. Mycket hinner gå genom min hjärna innan din hand är framme vid mig. Tanken på alla kvinnor i alla tider som har upplevt den här sekunden innan handen slår. Skräcken som förlamar så att jag inte förmår slita mig loss, bita, sparka, fly. Jag kan inte öppna munnen. Jag skriker inte. Känslan av att vara utlämnad utan återvändo, utan möjligheter, inte rå på, inte ha kontroll över, inte kunna göra någonting. Inte kunna göra någonting. Och slutligen, det oroliga i det som nu är över oss. Det är inte tänkbart. Det kommer inte att hända. Det kan inte ske. Du kan inte slå mig. Innan din hand är framme vid mig vet jag redan. Detta drabbar oss inte av kärleksbrist utan av kärleksförtvivlan. Ändå är det svårt att fatta, omöjligt att glömma. No, como vamos por esto, María. Dime. Vale. Empiezo yo. ¿Sí? En español primero, Paco. Sí. Aquí hay un árbol. El viento canta poemas sin palabras en su amplia copa. Sé que el destino del árbol es convertirse en papel. Un papel con ansias de palabras. Sé de una palabra con ansias de plasmarse en el papel. De una palabra con ansias de empezar un poema. Sé de un poema no escrito que tiene ansias de su primera palabra. De un poema que tiene ansias de su poeta. Pero sé también que el poeta sufre cuando se tala el árbol para hacerlo papel. Träd och dikt. Här står ett träd. Vinden sjunger ordlösa dikter i dess breda krona. Jag vet att trädets öde är att bli papper. Ett papper som längtar efter ord. Jag vet. Ett ord som längtar att få stå på papper. Ett ord som längtar att få inleda en dikt. Jag vet. En oskriven dikt som längtar efter sitt första. En dikt som längtar efter sin diktare. Men jag vet också att diktaren sörjer när trädet fälls för att bli papper. Un poema de Gunnar Ekelöf.
Consideramos, pensamos, suspiramos, hablamos. No puedo contemplar los países meridionales sin ver al burro, al buey y a la oveja, a las gallinas atadas por las patas en manojo, colgadas a ambos lados de la parrilla de la motocicleta, con las cabezas boca abajo, paralizadas, cacareando débilmente, al cordero abierto en canal y después cosido con el espetón metido por el culo, y la llorosa cabeza despellejada sobre las brasas de carbón griegas y con los intestinos, kokoritsi, asándose en una parrilla próxima. Al blanco y manso buey emparejado con una vaca bajo el yugo, prácticamente infinitos en Toscana. Al burro rebuznando como una puerta de granero sin engrasar, pero también trotando bajo el peso de una familia entera, o bajo un fajo de ramas grande como el universo. Pajarillos en manojos que podrían haber llenado el espacio con nuestra nostalgia. Esos seres que nos alimentan, nos visten, nos transportan, resignados bajo nosotros, quizá perdonándonos. Esos son los verdaderamente cristianos. Vi menar, vi tänker, vi suckar, vi talar. Jag kan inte skåda de sydliga länderna utan att se också åsnan, oxen och fåret. Hönorna bundna i knippor vid fötterna, slängda på ömse sidor av motorcykelns pakethållare, med huvudena neråt, paralyserade, svagt kacklande, lammet uppfläkt och ihopsytt, med spettet kört genom ändan och den flotta, grinande skallen över en grekisk koleld, och med tarmarna kokoretsi halstrande bredvid, oxen vit och from under oket, i par med en ko, hart när oändliga i Toscana, åsnan skriande som en osmord ladugårdsdörr, men också trippande under en hel familj, eller under en risknippa stor som universum. Småfåglar i knippor som kunnat fylla en rymd med vår längtan. Dessa som när oss, klär oss, bär oss, resignerar under oss, kanske förlåter oss. Dessa är det verkliga kristna. Magnus. Jag vågar. Magnus William Olsson. Antes del alba. Cuando iba por el sendero de los burros, empedrado, desierto, él saltó a mi lado inesperadamente de la oscuridad. Calimera, patiera, susurré turbado. Me miró compasivamente como si yo hubiese estado con un muerto. ¿Qué es deseo? Él me examinó. Yo miraba fijamente a las piedras en silencio. ¿Quién de nosotros sabía algo de amor? ¿Yo, que acababa de acostarme con una mujer que juraba que me ama? ¿Él, que cada mañana se despierta al lado de una mujer que nunca ha dicho nada de amar? Mi mano le cogió la suya y caminamos silenciosos. Una pareja en amor por el sendero. Nadie nos vio. Luz preauroral. Su pulgar me acarició la palma de la mano, buscando juguetosamente su centro. Me acerqué más alguna vez al amor. Aquí volveremos a el mismo Grecia, pero bastante diferente. Sí. En el poema de los años 50 de Gunnar Ekelöf. Innan gryningen. När jag slog in på Åsnestigen, stenlagd öde,
slöt han oväntat upp vid min sida ur dörren. Kan vi mer rapportera? Viskade jag förlängligt. Han såg på mig medlidsamt, som om jag legat hos en död. Vad är åtrå? Han svarade. Han synade mig. Jag stirrade på stenarna under tystnad. Vem av oss visste något om kärlek? Jag, som nyss legat hos en kvinna som bedyrat att hon älskade. Han, som varje morgon stiger upp bredvid en kvinna som aldrig sagt något om att älska. Min hand tog han i sin och vi gick tysta, ett par i kärlek utför stigen. Ingen såg oss pre-aurora-ljuset. Hans tumme smekte min handflata, sökte sig lekfullt in mot dess mitt. Kom jag någonsin närmare kärleken? La propina. Es que al leer yo esta parte de la antología, un poema que realmente me encantó y me sigue encantando y lo leo ya sin tener que... Y lo voy a leer en español, es de Claes Andersson, de Finlandia, y dice así. ¿Me amas? Dime, ¿me amas? ¿Me amarás siempre, pase lo que pase? Si yo fuese otro, ¿me amarías a pesar de ello? ¿Me echarías de menos si yo no existiese? ¿Me echabas de menos antes de vernos la primera vez? Si yo fuese un gusano, ¿me amarías? Si yo me dividiese por la mitad, ¿a cuál de las dos amarías más? ¿A mí o a mí? ¿Amarás alguna vez a otro? Si no los hubiésemos encontrado, ¿me amarías a pesar de ello? Si yo no existiese y además fuera otro. ¿Me amarías si fuese un chimpancé? ¿Un cerdo? ¿Una rata? ¿Una ladilla? ¿Una cucaracha? ¿Y si hubiese asesinado a tu padre y a tu madre? ¿Me amas? Di, di. Contesta con sinceridad, por favor. Si te equivocas en la contestación, ya no quiero vivir. Bonito, ¿verdad? Gracias. Bueno.